Bienvenidos, buenas noches amigos y amigas que nos ven en la plataforma Revolución en Vivo, hoy en un programa especial con invitados de lujo. Importante poder conocer qué está pasando en las universidades realmente para no caer en la desinformación y en el engaño que están intentando promover nuevamente algunos grupos de oposición al gobierno. Y para eso tenemos hoy el tema sobre las luchas del 6% constitucional. Vamos a activar nuestra etiqueta en las redes sociales, numeral Jóvenes Opinan, para que ustedes puedan compartir sus planteamientos a través de Twitter y Facebook con esta etiqueta numeral Jóvenes Opinan. También le damos la bienvenida hoy a nuestro set de Revolución en Vivo a dos dirigentes estudiantiles de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. Con nosotros está entonces Mario Armengol. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio que le brinda el movimiento estudiantil nicaragüense y con el objetivo de dar a conocer a todo el pueblo de Nicaragua las luchas del 6% constitucional, la verdadera historia, podríamos decir. Claro. Y también está con nosotros Iris Cruz, que también representa a la Unión Nacional de Estudiantes. Muchas gracias por la invitación y, como decía Mario, también para dar a conocer el quehacer del movimiento estudiantil en las universidades. Claro. Muchachos, poder conocer o comenzar más bien abordando un tema bastante general, que podamos conocer todos, sobre todo los jóvenes, cómo nace el movimiento estudiantil en Nicaragua. Bueno, efectivamente, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, o sea, el movimiento estudiantil nicaragüense tiene más de 104 años de historia, ¿ok? O sea, tenemos una trayectoria bastante larga. Pero vamos a tratar de hacer una síntesis, un resumen para que la gente pueda conocer desde dónde nace el movimiento estudiantil. Bueno, desde que existe universidad aquí en el país, se ve la necesidad. Estamos hablando en la UNAM, que eso es en León. Existe la necesidad de que los estudiantes se organicen debido a las situaciones que viven día a día. Pero es hasta que la UNAM se consolida como universidad, es que también se ve la gran necesidad de que el movimiento estudiantil se vaya organizando. Es así como el 15 de septiembre de 1914 se funda el Centro Universitario de la Universidad Nacional como el nombre de que va a tener el movimiento estudiantil en ese momento. Así, CUUN, que es lo que actualmente en León se conoce, y tristemente por todas estas actividades terroristas, golpistas, fueron esas instalaciones que se quemaron, donde murió Cristian Cadenas, ¿no? Lamentablemente, un patrimonio histórico del movimiento estudiantil ahora se encuentra totalmente calcinado. Sin embargo, pues ahí nace el movimiento estudiantil con el CUUM, siendo ese nombre histórico que los leoneses todavía lo retoman, pero así va avanzando la organización, y es entre 1959 a 1977 se realizan diferentes congresos estudiantiles donde participan de la universidad, la organización, abordando temas que apuntaban a la organización, a la lucha contra la dictadura somocista, la lucha a la autonomía, al presupuesto estudiantil, a la conformación del cogobierno, todo esto bañado por la reforma de Córdoba, todo este tipo de estos congresos, pero es hasta el octavo congreso que se da en 1981, donde se crea, este congreso se hace en León, ¿verdad? Donde se crea la organización Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, constituyéndose como la única organización hasta el día de hoy legalmente constituida en el país en representación de los intereses estudiantiles. Y es por eso que nace el movimiento estudiantil desde esa fecha hasta la actualidad. Desde entonces hemos pasado un proceso de legalización de la organización, personería jurídica, y también todo lo necesario que el Ministerio de Gobernación como requiere para una organización estudiantil en este caso. Actualmente estamos organizados en varias universidades y la población que abarca somos más de 100.000 estudiantes, ¿no?, en esta organización. Poder compartir también con ustedes y con las personas que nos están viendo, que destacar todos los espacios, todas las luchas revolucionarias de transformación en la historia del mundo, no solo de Nicaragua, tienen como estandarte a los estudiantes, ¿verdad?
Y eso lo retomo porque, bueno, vos hablabas un poco de la historia del CUUN y cómo se ha ido transformando todo el sistema de trabajo de los estudiantes en favor de las luchas sociales, principalmente aquellas que benefician y que tienen que ver con el tema educativo para los más pobres. Y compartirles, bueno, la FER, que era el FER, perdón, que era el Frente Estudiantil Revolucionario, que era en ese momento, por llamarlo así, una de las planchas con las que nace, con la que está al frente Carlos Fonseca, logra tener el control del CUUN a través de elecciones también y de todo un sistema genuino de trabajo. Se los comparto porque estamos en un contexto en el que hay grupos que quieren integrarse o quieren ya crearse como movimientos estudiantiles, pero lo que han hecho nada más es desestabilizar. Y lo retomo por lo que hablabas vos, el tema de la estructura jurídica que tiene el movimiento estudiantil en este caso. Y ahí viene la siguiente pregunta que podríamos abordarla: ¿cómo funciona la estructura legal del movimiento estudiantil en la actualidad? Mira, para nosotros ser dirigentes estudiantiles, nosotros pasamos un proceso electoral. Nosotros como Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, nosotros tenemos estatuto y reglamento. Entonces es bueno aclarar que cualquier estudiante matriculado en la educación superior puede ser candidato para ser presidente, ya sea de un NEC nacional, ser presidente de recinto o ser presidente de facultad. Los únicos que no pasan este proceso tan democráticamente son los presidentes de sección, porque esos son electos únicamente con sus compañeros de clase. Pero ya desde el recinto hasta un NEC nacional, entonces en este proceso participan todos los estudiantes de todas las universidades. Es bueno aclarar que nuestros cargos son por 3 años, no existe reelección, y dentro de los estatutos de UNED no hay ningún impedimento que diga que tenés que ser estudiante de primero, de segundo o de tercer año. Puede ser estudiante es correcto. Tampoco hay un impedimento en la edad, porque se ha hablado mucho de que algunos de nosotros ya tenemos cierta cantidad de años acumulados. Entonces, tampoco los estatutos de UNED dicen que no, tenés que ser joven. Hay que recordar que muchas de las universidades, la mayoría, por ejemplo, en el caso de UNAM Managua, la Facultad de Educación, su mayoría de estudiantes son personas ya adultas. Y nosotros, como Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, no podemos ponerle un impedimento y decirle, vos no podés ser candidato. Entonces es bueno aclarar bastante esa situación. Efectivamente, nosotros hace 2 años pasamos un proceso electoral y los actuales dirigentes somos los que salimos vencedores en ese proceso electoral. ¿Qué pasa? Esto, para retomar la respuesta que estabas dando, ¿qué pasa con las planchas que no logran ganar las elecciones? Por ejemplo, es decir, lo pregunto porque a veces hay gente que cree, bueno, es que quedan enemigos dentro de las universidades. ¿Qué pasa cuando vos, como en tu plancha, lograste ser electa por mayoría de votos por los estudiantes? ¿Qué pasa con la plancha que no ganó? Recordar que la plancha adversa también son estudiantes. Exacto. Son tal vez compañeros nuestros de algunas carreras, de aula. Entonces estos compañeros, después del proceso electoral, muchos de ellos se integran también a trabajar con nosotros. Nunca se ha visto en la universidad de que porque vos fuiste de la plancha contraria no tenés derecho, por ejemplo, a una beca o llegar a la oficina. Nunca, nunca. Al contrario, muchos de ellos, porque ellos también tienen la intención de ayudar al estudiantado. Precisamente de ahí surge la organización de los estudiantes. Sí. Entonces ellos también forman parte de nosotros y juntos trabajamos. Y hay que recordar que la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua somos los que representamos, el único movimiento que representa a todos los estudiantes en todos los gobiernos universitarios. Nosotros somos la voz de todos los estudiantes al frente de las autoridades. Somos nosotros los que llevamos sus inquietudes, sus problemas ante las autoridades y somos los que distribuimos las becas en las universidades. Y justamente de eso, ya retomando el tema de las becas y ya abordando el tema del 6%, ¿cuál es la función que juega el 6% o cómo funciona la distribución del 6% en las universidades públicas? Bueno, mira, el 6% hay que aclarar. ¿Quién lo recibe en primer lugar? Claro. ¿Qué universidades reciben 6%? En el país hay muchas universidades,
pero son 10 universidades las que se benefician de este 6% constitucional. Son la UNAM León, la UNAM Managua, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria. Estas son universidades públicas. Sí. Tenemos universidades privadas, la Universidad Politécnica de Nicaragua, que es la UPOLI, la Universidad Centroamericana, UCA, y la Universidad Católica del Trópico Seco, que se llama UCATSE, que es en Estelí, y la UNIAP, que está en Rivas. Además de estas universidades están las universidades comunitarias, que es la Huracán y la VICU, que se encuentran en la costa caribe nicaragüense. Estas son las 10 universidades que se benefician de ese 6% constitucional. Este 6%, cabe mencionar que es del presupuesto general de la República. ¿Ya? Es y como está establecido en la Constitución, es una obligación del Estado de Nicaragua poder transferirlos a las universidades con el objetivo de desarrollar la educación superior en el país. ¿Para qué se utiliza este 6%? Bueno, una vez que llega a las universidades, como máximo órgano de decisión, los consejos universitarios, donde están integrados las autoridades universitarias, los dirigentes estudiantiles y decanos, y también los demás gremios de trabajadores docentes y administrativos, deciden qué hacer con el presupuesto. Este presupuesto es utilizado para infraestructura, para becas, para los programas de beca, también para el pago de salario, y así sucesivamente se va distribuyendo equitativamente de acuerdo a las necesidades de cada universidad, ¿verdad? Hay universidades más grandes, distribuyen más cantidad de programa para becas, hay universidades más pequeñas de acuerdo a la cantidad de sus estudiantados. Siempre esto es donde está el movimiento estudiantil velando siempre por el programa de becas. En estos programas de becas, que es una parte muy importante para el movimiento estudiantil, son todos los beneficios que reciben los estudiantes de cada una de las universidades. Todo, incluidos las becas económicas, becas de transporte, culturales, deportivas, investigativas, etcétera. Hay gran cantidad de becas de acuerdo a las universidades correspondientes, ¿no? Entonces, este 6% constitucional determina básicamente el funcionamiento de la universidad, porque también a través de ese es donde se gastan el gasto corriente, el gasto operativo, ¿no? que la universidad debe tener. Cabe mencionar que debido a este proceso, las universidades también son exoneradas del pago de luz y agua, por ejemplo, lo que permite que ese 6% sea utilizado únicamente para el funcionamiento de cada una de las universidades. En este caso, las universidades estatales dependen completamente del 6% constitucional, porque en las universidades estatales, aparte incluyendo también la Huracán y la VICU, que en este caso serían 6 universidades públicas, estas universidades no se cobran mensualidad. O sea, sos becado completamente desde que llegas, desde que ingresás, solo pagas 200, 300 córdobas de acuerdo a la universidad, que básicamente es un pago simbólico, significativo para los estudiantes. Es lo que permite que estas universidades sean completamente públicas, pero hay otras universidades como la Universidad Centroamericana, la Universidad Politécnica, la UCATSE y la UNIAP, donde todas estas universidades son subsidiadas, o sea, los estudiantes siempre terminan pagando un porcentaje del arancel, que son dolarizados en primer lugar, y en segundo lugar son bastante altos, porque la educación superior es también un poco costosa para algunos. Entonces, es importante resaltar que estas universidades perciben mayores ingresos propios, es decir, perciben mayores ingresos que las universidades públicas, pues porque las universidades públicas no cobramos mensualidad. Claro. Sí. Además de... Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, también me gustaría aclarar de que en las universidades públicas, caso contrario a la subvencionada, ya decía él, UPOLI, UCATSI y UCA, sí, que los estudiantes pagan por clase. Las universidades públicas es lo contrario. En la universidad pública, la universidad te beca y te da a vos mensualmente dinero. ¿Por qué? Porque si vos tenés buen promedio, vos tenés derecho, cualquier estudiante tiene derecho a optar a una beca. Hay beca interna, que son las que se le garantiza el alojamiento completo durante toda su estadía, todo el año, y va incluido su alimentación. También hay beca interna especial en la que se le da 4.000 córdobas a cada estudiante. Como te digo, cualquiera tiene derecho. En el caso de la interna especial tiene que ser de departamento, ¿verdad?
También existe la beca externa que va desde los 400 Córdoba hasta los 900 dependiendo tu promedio. Entonces vos ves ahí la distribución realmente de cómo el 6% llega a los estudiantes y al más necesitado. Yo le iba a plantear justamente eso que está abordando ahorita, Iri, porque bueno, yo soy estudiante, les decía, Armengol dice no me conoce, pero sí, soy estudiante. No te había visto todavía. Estudiante de la UNAM Managua, y yo puedo ser testigo además de la distribución que se ha hecho de manera equitativa y además bastante acertada con respecto a la población estudiantil que hay. Porque bueno, cuando yo entré, en el año en que yo entré a la UNAM, por ejemplo, era una cantidad poblacional de estudiantes fulana de tal, por ejemplo, menor a la que hay ahora, en 2018. Y en 2018, justamente por esa población que ha incrementado, se redistribuyó el tema de las becas, por ejemplo. Entonces ya tenía una cantidad casi general, bueno, ustedes me corregirán si no es así, para poder garantizar que otros muchachos también tuvieran oportunidad a tener la beca también. Entonces lo planteo porque justamente en esa redistribución estamos viendo el trabajo del movimiento estudiantil para poder garantizar que sea equitativo además. Efectivamente, la gente dice que los de UNEN solo son tirar mortero, los de UNEN son vagos, los de UNEN son aquí, los de UNEN son allá. Pero realmente el trabajo del movimiento estudiantil, de los dirigentes estudiantiles y todo el equipo de trabajo, porque no solo somos nosotros, o sea, hay un equipo de trabajo también de estructura que siempre está trabajando en beneficio de la población estudiantil. Todas las estructuras de universidad que tiene la UNEN trabajan en función del programa de becas cada año. Es negociado junto con nosotros para ver las necesidades de acuerdo a ese año que se tienen que crear, además del aumento, porque como nuestro país va avanzando en crecimiento económico, entonces el 6% va creciendo también, ¿verdad? Las universidades. Entonces el programa de beca va aumentando. Entonces el movimiento estudiantil junto con las autoridades miran cuáles son las necesidades donde se evalúa el año anterior para irlo mejorando, no solo en UNAM Managua, sino en todas las universidades donde existe el movimiento estudiantil, ¿verdad? Entonces, además que el movimiento estudiantil, además de trabajar en función del programa de becas, siempre está trabajando en la representación estudiantil. Siempre estamos trabajando, los estamos asesorando, les estamos ayudando en las dificultades académicas que se presentan, dificultades con los docentes, dificultades sobre notas. Siempre el movimiento estudiantil está para servirle a todo el estudiantado, ¿verdad? No solo somos los que estamos entregando bonos, entregando beneficios, no, también estamos más allá de las necesidades que corresponden al estudiante. Muchachos, el papel de la UNEN durante estos 11 años ha sido un papel justamente de lo que estábamos hablando, poder garantizar la representatividad de los estudiantes a nivel general, donde existe el movimiento estudiantil, claramente, además de poder garantizar la distribución equitativa y justa del 6%, que logre abarcar en realidad a todos los estudiantes que tienen diferentes problemáticas, ¿no? Pero preguntarles, en este contexto en el que llevamos más de 100 días de intento de golpe de Estado en Nicaragua, ¿cuál ha sido el papel de la UNEN? El movimiento estudiantil nicaragüense desde el 18 de abril siempre estuvo muy pendiente de toda la situación que se dio, ¿verdad? Muy pendiente. Y a través de comunicados oficiales siempre llamábamos a la paz, a la tolerancia, a la no represión, al derecho a la protesta pacífica. Y como por ser una organización muy democrática, somos una organización que aparte de ser la única legalmente constituida, somos una organización con varios principios, sí, y entre ellos la democracia. Entonces, por ser una organización democrática, hay dirigencia estudiantil como Lupoli que estaba en contra de la reforma, por ejemplo, del INS, y la dirigencia de la UNAM Managua consideró que estábamos como un poco más del conocimiento, quizás estábamos de acuerdo con esta reforma porque las otras propuestas de la reforma del INS venían claramente a lacerar la seguridad social que se ha venido teniendo en Nicaragua. Por tal razón, nosotros siempre fuimos haciendo el llamado al diálogo, a la paz, a la tranquilidad, al derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión. Sin embargo, siempre estuvimos pendientes
de toda la situación que se llevaba a cabo. Realmente, pues lamentamos la pérdida de compañeros estudiantes universitarios. Cabe mencionar que durante esos primeros días de muchas dificultades, solo hubieron 4 estudiantes muertos y ninguno aquí en la ciudad de Managua. Exacto. Ya el primer estudiante universitario que fallece, todo esto es Cristian, que muere calcinado en el CUN. Exacto. Realmente, y no lo mató la policía, y también era militar del Frente Sandinista. Entonces el movimiento estudiantil estuvo muy analizando la situación de lo que se iba dando. Gracias a Dios, de manera muy estratégica, el comandante retira a través de un decreto lo retira, y entonces ya la dirigencia estudiantil de Lupoli dice, considera que no es necesario ya seguir, porque ya lo que se quería que se revocara, se revocó. Luego nosotros nos integramos a la mesa del diálogo, porque siendo legalmente constituidos como organización, representamos a todo el estudiantado, y nuestro papel en el diálogo nacional era ese, tratar de buscar la paz, la solución al conflicto, de acuerdo a las necesidades que se estaban dando en ese momento. Pero lamentablemente el diálogo nacional, un espacio donde se convirtió en un show mediático, sí, un espacio donde los mediadores lamentablemente tuvieron muy poca capacidad, ya sea por sus asesores que tenían en ese momento, no pudieron avanzar mucho en acuerdos entre las partes. La oposición, que es la Alianza Cívica, realmente llegaba y quería poner condiciones al diálogo, no tenían esa vocación de dialogar, sino de imponer. Entonces en ese momento el diálogo nacional se ve como sin mucho fruto, ¿verdad? Y realmente cuando el país estaba atravesando un proceso de destrucción, de saqueo, de tranques, el movimiento estudiantil siempre hizo el llamado a la paz, a la tolerancia y el respeto a la vida en ese momento, porque ya después empezamos a ver la persecución, la pintada, las quemadas, el asesinato de policía, o sea, persecución a militantes del Frente Sandinista solo por pensar diferente. Cuando todos amamos a nuestro país y todo lo que queremos es una sociedad donde nos podamos vivir en tolerancia, en paz y tranquilidad. El movimiento estudiantil en este contexto siempre hizo el llamado a la paz. Siempre, siempre. Hizo el llamado a que pudiéramos resolver los conflictos a través del diálogo. Y actualmente consideramos que el diálogo es la única salida para dirimir ahora esta situación política, ¿verdad? Esta situación política hay que dirimirla a través del diálogo. Nosotros también consideramos el 23 de julio en la gran marcha que tuvimos aquí en Managua y en diferentes departamentos conmemorando a nuestros héroes y mártires del 23 de julio de 1959. Entonces, en la proclama pudimos expresar que el diálogo tiene que ser sin condiciones, abierto y que permita la participación de organismos internacionales en ¿verdad? Y actualmente también el comandante Daniel Ortega, a través de sus entrevistas, pudimos ver que también él está interesado de que sea de esa manera, junto con la conferencia episcopal todavía. Además que fue el primero en llamar. Por supuesto, claro. Nacional. He estado leyendo algunos de los comentarios en redes sociales y voy a atreverme a hacer una de las preguntas que la gente plantea mucho en las redes sociales. Y tiene que ver con esas voces de algunos estudiantes que dicen no sentirse primero representados por la UNEN y que por ende piden que puedan ver rostros nuevos en la dirigencia estudiantil. Vos más o menos dabas la respuesta. La UNEN al final no son personas, rostros que se mantienen por varios años en los cargos, son rotativos, depende de por quién voten los estudiantes. Pero insisto en esa pregunta porque además la gente pregunta sobre eso y quiere saber sobre eso. ¿Cómo va a trabajar la UNEN para poder darle respuesta a este grupo de jóvenes que al final siguen siendo parte de la comunidad estudiantil? Así es, efectivamente, todos tienen derecho, ¿verdad?, a optar a un cargo de dirigente estudiantil. Entonces yo diría de que las personas que tienen aspiraciones pueden esperar el tiempo acorde que nos toca a nosotros entregar, y ellos pueden, a través de todos los procesos legales que ya están a través de la historia, se viven, y formar su plancha.
participar de este proceso democrático que, te repito, se hace cada 3 años en todas las universidades públicas. Entonces ellos tienen el derecho de hacer su fórmula, de organizarse y de ellos ver cómo van a realizar. Hay que recordar que tienen que trabajar su campaña, tienen que hacer recolección de firmas, porque el proceso que nosotros llevamos es un proceso también bastante grande. Entonces tienen que hablar con los estudiantes, enseñar su plan de trabajo, sus propuestas, todo esto nosotros lo vivimos. Entonces, efectivamente, yo también pienso de que la Unión Nacional de Estudiantes merece rostros nuevos, claro que sí. Nosotros entregamos el año que viene la mayoría de los dirigentes estudiantiles, entonces ellos que hagan su trabajo y que no lo hagan de la manera que lo han hecho hasta ahora. Es bueno aclarar y decirle a los estudiantes de que ya no permitan la manipulación. Sí. El que quiera ser parte de este movimiento, porque algo también que me gustaría aclarar es que este movimiento no va a desaparecer. No porque nosotros estemos al frente, entonces ya la organización desapareció. No, ellos pueden hacer su fórmula, que integren a todos los jóvenes que quieran integrar y que compitan con las fórmulas que van a salir, porque yo estoy segura de que van a salir muchas fórmulas. Sí. Muchas personas aspiran ahorita, y más que se ha dado a conocer el quehacer del movimiento estudiantil. Entonces, que gane el que obtenga más votos y el mejor, como dicen. Efectivamente, los procesos electorales del movimiento estudiantil son unos procesos muy bonitos, ¿no? Unas actividades democráticas donde participan a través del sufragio universal del estudiantado. O sea, todos los estudiantes votan de acuerdo a los niveles de que se realiza la elección. Y pues es importante aclarar de que en el movimiento estudiantil no existe la reelección, ¿verdad? Entonces Iris no se puede reelegir en su cargo, ni yo me puedo reelegir como presidente de mi facultad. Sin embargo, todos podemos optar a estos espacios donde existe una estructura electoral dentro del mismo movimiento estudiantil. O sea, hay un comité electoral de recinto, de universidad, un comité electoral nacional. Dentro de este proceso de elección hay profesores notables que son los que garantizan y verifican la legalidad y la legitimidad de todo este proceso, que son no son elegidos por el movimiento estudiantil, sino las autoridades universitarias son los que les dan la responsabilidad de estos docentes. Asimismo, hay invitados también a estas actividades que puedan observar como comité electorales de otra universidad que apoyan el proceso, porque por ejemplo universidades grandes como la UNAM Managua pues son procesos bastante grandes, universidades más pequeñas pues son procesos electorales más rápidos, pero la UNAM Managua, que es una universidad más grande del país, sí tiene un proceso electoral de varios días, por ejemplo, porque hay turno sabatino, hay nocturno y así sucesivamente. Entonces estas actividades se realizan, como decía Iris, cada 3 años de acuerdo al reglamento de elección del movimiento estudiantil, porque también existe. O sea, legalmente esta organización está muy conformada y una estructura muy bien realizada para esto, pero hay que aclarar algo. En todas las universidades que yo mencioné, de las 10 universidades, solo en 9 universidades estamos organizados, excepto la UCA. En la UCA, desde el 2014, no hay organización de la UNEM. 2004, sí, perdón, 2014 había dicho, ¿verdad? Corrijo, 2004 no hay organización del movimiento estudiantil nicaragüense. Antes del 2004 había, por supuesto, existía antes del 2004 la UNEM, que también velaba y trabajaba en todo este desarrollo estudiantil y académico, pero posteriormente ya sus autoridades no permitieron la organización de la UNEM, ni de los docentes, ni de los trabajadores administrativos. Actualmente esta universidad no tiene representación del movimiento estudiantil, pero invitamos, ¿verdad?, a todos los estudiantes de la UCA a que puedan organizarse, exigir a sus autoridades la formación del movimiento estudiantil, porque básicamente no tienen representación. La UNEM los representa porque son parte del Consejo Nacional de Universidades, entonces a nivel nacional la UNEM los representa también, pero ellos dentro de su universidad no tienen voz, no tienen voto, porque no son parte del gobierno, del cogobierno que establece la ley 89, que los consejos universitarios, que son los máximos órganos de decisión dentro de las universidades,
participa el movimiento estudiantil, la UNEN específicamente, y así lo establece la ley 89, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Entonces, como no hay UNEN en la UCA, entonces no participan de esa... Sí, no participan. Entonces invitamos, ¿verdad?, que todos estos chavalos puedan organizarse, a las autoridades también de la Universidad Centroamericana, a que en este nuevo contexto histórico que estamos viviendo, que también los estudiantes se organicen. Pero también cabe mencionar que esto no permite, como no hay UNEN, no permite que los estudiantes sepan en qué se utiliza el 6% constitucional, porque nosotros y todos los dirigentes estudiantiles de todas las universidades sabemos a través de los órganos de gobierno dónde se utiliza el 6%. O sea, si 10 pesos es para beca, nosotros todos tenemos que aprobar que esos 10 pesos vayan para beca. Que si hay que dar 50, que si esos 6%, 50 Córdoba, van para los laboratorios, infraestructura e investigación, entonces todos tenemos que estar de acuerdo que esos 50 Córdoba vayan dirigidos hacia allá. Pero en la UCA, en la Universidad Centroamericana, como no hay participación de la UNEN, entonces no sabemos que se hace ese 6%, pero ese 6% que tiene que ser destinado al desarrollo profesional, desarrollo integral de los estudiantes, habría que determinarlo, ¿no? ¿Dónde está? Preguntar, aprovechando, yo sé que la Iris ya tiene frío, pero preguntar, muchachos, porque justamente hablando de la Universidad Centroamericana, existen, de hecho hoy, en la mañana de hoy, se hizo una movilización, o se convocó a una movilización para exigir el 6% constitucional a la UCA. A mí me parece gracioso porque la noche anterior, es decir, ayer, el CNU publicó un comunicado donde explicaba la situación del 6%, que no es que en ningún momento se había retirado a la Universidad Centroamericana, que además eso solamente podría hacerse si hay una reforma a la ley 89. Cosa que ni siquiera se discutió, no hubo. No sé todavía yo de dónde sacaron el hecho de que se le estaba quitando el 6% a la UCA. Pero bueno, ahí vemos, como vos decías, Iri, el tema de la manipulación. Y que hay que tener mucho cuidado en cómo nos están vendiendo la información, sobre todo en redes sociales, que no es una fuente fiable para poder informar, valga la redundancia. Pero entonces, les quería decir, hay esta movilización y no sé bajo qué idea, bajo qué enfoque exacto lo hacen, porque yo estaba monitoreando algunos medios de comunicación que lograron darle cobertura, porque al final tampoco dejan pasar a todos los medios ahí, y los muchachos decían, queremos el 6%, autonomía universitaria. Entonces mi pregunta es, ustedes, porque además ya, tal vez no necesariamente ustedes, pero sí vienen de una historia en la que la UNEN como tal, los muchachos universitarios de las universidades públicas, lucharon por el 6%, cuando sí era válido hablar de que nos estaban cercenando el derecho a la autonomía universitaria y además nos estaban quitando el 6% constitucional, y que lo da el Frente Sandinista en su primer periodo de gobierno además. ¿Cómo toman ustedes esto? Y esto ya es una cuestión personal, ¿no? Como estudiantes, además de como dirigentes estudiantiles, como estudiantes, ¿cómo ven esto ustedes de poder ocupar un tema tan delicado como la lucha del 6%, tratar de revivirla bajo un contexto totalmente absurdo, porque no hay tal peligro de que quiten? Mira, uno de nuestros papeles fundamentales es no olvidar y siempre mantener la historia viva de nuestros mártires universitarios. Nosotros pasamos 16 años de gobiernos neoliberales en las calles, y digo nosotros no porque fui yo, ¿verdad? Porque yo soy algo más joven, pero sí como Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Era el movimiento estudiantil quien siempre se puso al frente de esta lucha, que era una lucha justa, no como la de ahora. Se pasaron 16 años de gobiernos neoliberales en los que también hubo enfrentamientos. Nosotros tenemos mártires estudiantes, como en el caso de Jerónimo y Porfirio, que fue en el 95, y en el 99, con el gobierno de Arnoldo Alemán, Roberto González Herrera, quien murió precisamente en el Banco Central por un impacto de bala, y quien ordena en este momento el presidente de la República.
Te repito, nosotros pasamos en esa lucha justa por el 6% porque aunque estuviera en la Constitución, estos gobiernos no se lo querían atribuir, otra parte lo quería reducir y por último lo que querían era privatizar las universidades. Entonces los estudiantes salen y alzan la voz por todos los estudiantes y se ponen al frente de esta lucha. Entonces lo que hoy en día llaman ellos, vamos a pelear por el 6%, es parte de la manipulación, parte del golpe suave que ellos están dando para poder volver a reactivar a los estudiantes o a la población en las calles, porque en realidad no se ha dado ni se les ha quitado el 6%. Efectivamente, para poder quitar eso tendría que haber una reforma a la ley 89, cosa que no se va a dar, y yo estoy segura que este gobierno no lo va a hacer, porque la prioridad del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es precisamente llevar la educación gratuita y de calidad a los más pobres. Entonces, efectivamente, no se ha dado y nosotros como movimiento estudiantil, nuestro papel es precisamente desmentir todas estas cosas y llevarle el mensaje a los estudiantes de que no sigan permitiendo la manipulación y la desinformación. Tendría que haber una reforma a la ley 89 y nosotros como movimiento estudiantil no lo vamos a permitir. Tendría que haber otras medidas para ver cómo realmente, en el caso de la UCA o estas universidades subvencionadas, llegue efectivamente a los estudiantes a través de las becas y que este 6% no sea utilizado o malgastado en otra forma. Ese sería nuestro... Mario, fíjate que justamente aprovechando el tema, además porque seguramente un poco más caliente y más comprometedor tal vez para ustedes un poco, como movimiento estudiantil me refiero, yo sí quiero hacer una pregunta bastante fuerte en ese sentido. Si la UNEN, o si algún movimiento como tal, pero en este caso es la UNEN la que tiene la representatividad, estuviera en la Universidad Centroamericana, hoy por hoy, ¿cómo garantizarían ustedes la distribución a los estudiantes del 6%? Lo planteo por eso que decía la Iris, por ejemplo. Puede ser producto de la manipulación, pero dentro del comunicado que saca la Universidad Centroamericana a los medios de comunicación, porque ellos como tal no la emiten, plantean de que están despidiendo a sectores administrativos y a docentes porque no se les ha desembolsado el 6%. Entonces mi pregunta es, porque además vos ya nos explicabas cómo en el caso de UNAM Managua, por ejemplo, se distribuye el 6%, que en este caso, por no tener ninguna otra fuente externa de ingreso, bueno, la UNAM sí lo asume para poder pagar la plantilla docente y administrativa, pues, de la UNAM. Pero en el caso de la UCA, que es una universidad privada, pero que además está recibiendo el 6%, ve la UNEM, ve Mario Armengol, ve Iris Cruz, realmente factible, bueno, que se utilice ese dinero para pagar planilla, retomando lo que dicen ellos en su comunicado. Bueno, como te decía, cada universidad cuando recibe el 6% decide lo que va a hacer con ellos. Lamentablemente no hay UNEN en la UCA y no tienen los chavalos y las chavalas voz y voto para decidir qué se va a hacer. Si la UCA decide utilizar ese dinero solo para pagar planilla, entonces, ¿qué hace todo el ingreso propio que recibe a través de la matrícula y a través de las mensualidades? ¿Cómo llega ese 6% entonces a los estudiantes? Porque ese 6% se dice que es para la educación superior y la educación superior abarca el gasto a cada estudiantado, el desarrollo de la investigación científica, extensión cultural, desarrollo tecnológico. Entonces, se tendría que tomar decisiones dentro del consejo universitario, que es lo que se va a hacer. Bueno, en este caso, la Universidad Centroamericana, yo sé que no estuvo recibiendo, o sí estuvo recibiendo clases en línea, y los en algunos casos, pero también tenían que pagar sus mensualidades, los chavalos, entonces claro, venían teniendo un ingreso para poder hacer esto. La UNAM Managua lleva 3 meses cerrada, destruida. La UNAM León estuvo cerrada también totalmente, otras universidades del país públicas también estuvieron cerradas, la UPOL estuvo cerrada, que está destruida también. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a las leyes, a las funciones que le confiere la ley,
informó al Consejo Nacional de Universidades que debido al reajuste presupuestario por la crisis económica que ellos mismos llamaban a la desobediencia fiscal y a la poca recaudación que se dio, entonces que iban a tener una reprogramación del depósito. Durante los 3 meses del intento de golpe, el Ministerio de Hacienda garantizó los fondos a las universidades aún no estando en clase. No están en clase, exacto. Ya, y ahorita que hubo solo una reprogramación, pues la Universidad Centroamericana tomó la decisión de cerrar aula y de poder despedir a gente. Esas son medidas que ellos deberían de considerar porque lo están haciendo así. Mientras que otras universidades públicas, como la UNAM Managua, que lleva 3 meses destruida, saqueada, o sea, ha garantizado eso. Sí. ¿Ya? Entonces, realmente hay universidades que han perdido mucho más y han hecho el esfuerzo de mantener esa planilla y mantener la reconstrucción de la universidad, ¿verdad? Porque tiene otros gastos mayores. Así que la UNEN siempre va a defender el 6% constitucional, porque aparte lo venimos haciendo desde que era el 2% del movimiento estudiantil, muchos años atrás, el 6% constitucional, y siempre lo vamos a seguir defendiendo. Si ayer, anteayer y ayer te dijeron que el 6% se lo habían quitado a la UC y a la UPOLI, lamentablemente quiero decirte que estuviste manipulado. Es mentira, es falso. Así que lo sentimos, te aclaramos a toda la población que el 6% de la UC ahí lo tiene. Ya creo que ya le depositaron el día de ayer a todas las universidades lo que había establecido el Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que lo de hoy no tenía sentido, que haya salido a la calle a pedir el 6% porque no se lo habían quitado a nadie. Así que la autonomía no se ha perdido, claro, porque la autonomía universitaria, porque la UCA tiene autonomía universitaria y porque tiene autonomía decidió qué hacer con ese 6%. Sí. Una autonomía administrativa, porque el gobierno no tiene injerencia en decirle, UCA, UNAM, UPOLI, vos vas a usar este 6% en esto. Claro. No, son decisiones propias de la universidad, eso es parte de la autonomía. Así que la autonomía no se ha perdido, nadie quiso lacerarla, ni intentaron tampoco. Y siempre las autoridades y el movimiento estudiantil va a estar aquí para resguardar la autonomía y el 6% constitucional, que han sido luchas de años, que ha costado mucha sangre. Y así que vamos a preservarlo siempre. Y aunque ya no estemos nosotros y los que vengan también lo tienen que hacer, porque es parte del compromiso de ser dirigente estudiantil y ser parte de esta organización. El querer las universidades, el desear el mejor desarrollo y crecimiento para nosotros, pero lamentablemente debido a toda esta crisis económica, el 6%, porque el presupuesto bajó por la recaudación, entonces el presupuesto ahora va a ser menor. Claro. O sea, es lógico. Sí. ¿Ya? Pero a años anteriores, todo este año, gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que ha garantizado ese 6% constante y ese crecimiento económico que se proyectaba este año de un 3% y ahora estamos en el 1%, entonces ese crecimiento constante permitió que las universidades se desarrollaran tecnológicamente, académicamente, la investigación haya crecido enormemente, mayor programa de becas, un alcance mayor a nivel nacional de nuestras universidades, no solo hablando del UNAM, sino la UNI, la Universidad Nacional Agraria, con programas especiales para el campo. Ese 6% permitió ese crecimiento, mayor cantidad de estudiantes a nuestras universidades, más cupo, pero todo esto se va a ver afectado por este crecimiento económico, que solo es del 1%, pero no hay que preocuparse, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando, claro, hay que seguir trabajando para crecer, para que nuestra economía siga avanzando y ese 6% siga llegando a nuestras universidades y poder seguir educando al pueblo de Nicaragua. Bueno, gracias Mario, gracias Iris por su tiempo, por habernos acompañado y por tomarse además la disposición de poder explicar. Me voy a quedar con las ideas que estaban planteando Mario e Iris con respecto a, hay que tener muy clara la situación en la que estamos. Un sector de la sociedad que llamó a la desobediencia civil, y cuando hablaban de desobediencia civil estaban hablando de no pagar impuestos. Eso hoy, en agosto de 2018, a lo que venga, trae consecuencias. Y esas consecuencias se van a ver reflejadas no en reducir el 6%, es decir, no aminorar del 6 al 4 al 2%, sino en el ingreso, como lo decía Mario.
Vamos a seguir recibiendo el 6% constitucional, pero como el ingreso es menor, la cantidad de dinero que se desembolsa es menor también. Y eso solamente tiene un único culpable, no es el gobierno, no es la UNEN y no somos los estudiantes que hemos querido entrar a las clases desde que comenzó las tomas de las universidades públicas. Es culpa de aquellos que, teniendo dinero en su casa y teniendo comida en su refrigerador y en su mesa, llamaron a la desobediencia civil, porque ellos no pierden nada. El que sufre es el pobre como tal. Decirles entonces a todos los que nos están viendo que hay que informarse muy bien, hay que estar atento a lo que está pasando y que nuestras causas, nuestros problemas, las situaciones que logramos tener no van a ser resueltas si no nos sentamos y conversamos sobre eso. Yo les invito, así como lo hacía el llamado a los muchachos de la UNEN, a que se sienten ustedes con la dirigencia estudiantil de cada una de las universidades, donde exista la UNEN, y que puedan sacar las diferencias que tengan, porque al final esa es la única manera en la que vamos a salir adelante en las universidades. Y como decía Iri, no va a dejar de existir la UNEN. La UNEN es la representación de los estudiantes, constitucionalmente, legalmente constituida. Y eso, cualquier movimiento, o cualquier plancha, o cualquier grupo que quiera ser electo como un movimiento estudiantil, se va a terminar llamando UNEN, le guste o no le guste, porque así es, y tenemos que respetar nuestras leyes, porque al final a eso se está llamando. Agradecerles a ustedes también por el tiempo, decirles que vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando en nuestro país y sobre todo estar pendientes de lo que algunos quieren hacer a lo externo y cómo están tratando de manipular también a la gente que no se encuentra en nuestro país. Muchas gracias y nos vemos. La lucha sigue, compañeros. Donde quiera que esté en Nicaragua.